Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy quiero hablarles de los scores de películas adaptadas de libros que más me gustan. Esta idea empezó porque encontré un nuevo podcast que se llama Score the Podcast, que está inspirado en la película Score, a Music Film Documentary. Y en este documental hablan de lo que hace la banda sonora para una película y de todo el trabajo que hay detrás de esto. Yo no soy ninguna experta en música para nada, solo voy a hablar de mis opiniones como aficionada del cine y de mis opiniones sobre estas bandas sonoras sin tener ningún conocimiento profesional de música. Y es que la música también, lo que compone a la música también te ayuda a complementar la experiencia que estás viviendo visualmente. Quiere decir que a veces la música, sin que tú te des cuenta, te ayuda a notar sentimientos o situaciones, como cuando estás viendo una película de terror y empieza esos tonos de que va a pasar algo. Entonces te estás preparando para ver eso e igual y no pasa nada, pero la música ya te puso de nervios, porque el cine no es solo el sentido de la vista, sino que también es mucho el sentido del oído, y sin música las películas no se sienten igual. Incluso las películas mudas eran acompañadas por música en vivo, porque no se viven igual las películas, no se sienten igual. El primer score de esta lista sería el de Orgullo y Prejuicio, compuesta por Dario Marianelli. Este compositor también ha trabajado para V de Venganza, Ana Karenina, Kubo y Jane Eyre, entre otros. El segundo score de mi lista sería el de El libro de la selva. Tanto la versión de Disney de 1967 como la que salió hace 2 años, 2016 creo, de Jon Favreau. El compositor de la de Disney de 1967 fue George Bruns. Y el compositor de la película live action dirigida por Jon Favreau fue John Debney. George Bruns también compuso la canción de Yo Ho, A Parent's Life for Me. Y John Debney también trabajó para Sin City. El tercer score de esta lista sería el del Rey León, compuesto por Hans Zimmer. Hans Zimmer es uno de mis compositores favoritos. También ha trabajado para Dunkirk, Inception, Piratas del Caribe, Sherlock Holmes y otras más que van a aparecer en esta lista también. El siguiente score sería el de Hunger Games, compuesto por James Newton Howard. Quien también ha trabajado para El Sexto Sentido y Señales. Después tengo scores de unas adaptaciones que no he leído, pero he visto, y sería de Batman. Tanto la versión de Tim Burton, compuesta por Danny Elfman, y también la trilogía de Batman dirigida por Christopher Nolan, cuya música fue compuesta por Hans Zimmer y James Newton Howard, excepto por la tercera, en la que Newton Howard decidió hacerse a un lado, ya que notó la química entre Zimmer y Christopher Nolan cuando trabajaban en Inception, así que los dejó trabajar solos para la tercera entrega. Luego está el score de Game of Thrones, compuesto por Ramin Djawadi. Ramin también ha compuesto para Iron Man y para Westworld. El siguiente score sería el de El Señor de los Anillos, compuesto por Howard Shore. So be it. You shall be the Fellowship of the Ring.
es una de esas veces que se te pone la piel chinita nada más de escuchar un par de notas. Y aparte, al escucharlo ya puedes imaginar una escena completa sin tener que verla. Howard Shore también ha trabajado para Los Infiltrados y para la invención de Hugo Cabret. Y para cerrar, dejé los scores de Harry Potter. De verdad, creo que estas, si se lo pides a cualquiera, te podrían tararear esas notas. Estos scores no fueron todos por la misma persona. Para la primera y segunda película, que es de donde salieron los tonos que todo el mundo ubica como Harry Potter, el compositor fue uno de los mejores compositores de música que ha existido, y ese es John Williams. Por si no ubican quién es John Williams, es el que está detrás de la música de E.T., de Star Wars, de Tiburón. Creo que tiene un don para llevarte a ese mundo de la película que hayas visto con solamente un par de notas, como tan 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 tan, o tun 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 tun, o tal vez tum 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 tun 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 tun. Ok, pero bueno, John Williams fue el que compuso para las primeras 3 de Harry Potter, para la cuarta fue Patrick Doyle, para la quinta y la sexta fue Nicholas Hooper, y para la séptima y octava película fue Alexandre Desplat. Y esas fueron mis selecciones de scores. Sé que hay muchísimas otras buenas selecciones, de verdad. La música es uno de los elementos para película que más me gusta escuchar después. Aunque los soundtracks, que son las canciones populares que ponen, sí me gustan también esos acompañamientos, pero el score es el que te pone la piel chinita cuando vuelves a escucharlo y te lleva de nuevo a ese mundo. Como les dije al principio, este video fue inspirado por el podcast Score the Podcast. Es nuevo, salió apenas en abril, así que hay pocos capítulos todavía si quieren ponerse al corriente. No es patrocinio ni nada, suena a patrocinio, pero solamente es una recomendación, sobre todo si les gusta la música de las películas y quieren saber más sobre este mundo. Lo recomiendo mucho y está en la caja de descripción. Me gustaría saber cuáles son sus scores favoritos, ya sea de películas adaptadas de libros o igual y no adaptadas, nada más cuáles son sus scores favoritos. Y pues gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.